nada estéis afanosos. No lo digo yo esto, no te lo digo yo. No te digo, por nada estés afanoso. No, esto lo dice la Biblia. Concretamente en una carta que el apóstol Pablo escribió a unos tíos que se llamaban los filipenses, que probablemente muchos de vosotros habréis leído. Por nada estéis afanosos. Así es como lo dice la versión Reina Valera revisada del 60. Pero la manera de hablar de las personas cambia, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo nunca le he preguntado a alguien, oye, ¿cómo estás? Y me ha dicho, afanoso. La Reina Valera del 95 cambia afanoso por angustiado. Por nada estéis angustiados, por lo que afanoso y angustiado serían sinónimos. Podríamos, por tanto, describir el afán como una preocupación angustiosa. Ese estado en el que una persona se siente dominada por la preocupación, la angustia y la ansiedad. Tal vez un ejemplo lo describa mucho mejor, ¿verdad? Tengo una compañera de trabajo a la que recientemente a la madre de ella le han detectado un cáncer bastante agresivo de pecho. Cuando mi compañera salió de la consulta se había quedado con el nombre del cáncer y sabéis lo que hizo, ¿no? Rápidamente se fue a internet y empezó a leer como una loca para intentar buscar, bueno, certidumbre, confianza y paz. Y tú sabes lo que pasa cuando lees acerca de enfermedades en internet, ¿no? Todo lo contrario. Es como que las malas noticias se subrayaran en rojo y se te quedaran clavadas en la mente y el resto no. Es como que todo eso no existiera. Así que mi pobre amiga daba vueltas y vueltas a la situación, aterrada de miedo, pensando en cuál era el destino o el futuro que le esperaba a su madre. Eso es estar afanoso. Eso es estar angustiado. Se acaba 2023 y empieza 2024. Y yo reconozco que para mí, de un tiempo para acá, este tránsito es un momento que me da miedo. No sé muy bien por qué, pero me da miedo. Me pongo a pensar en qué va a suceder en 2024 y tengo que parar, que me produce mucho afán y mucha angustia. Pienso, ¿y si me va mal en lo laboral? ¿Y si me va mal en lo económico? ¿Y si me va mal en lo personal? ¿Y si este año tengo que pasar por una enfermedad? ¿Y si alguien a quien quiero tiene que pasar por una enfermedad? ¿Y si este año es el que pierdo a alguien a quien quiero? O no nos engañemos, en mi tumba pondrá 1981 y luego aparecerá un año. ¿Por qué no este? Si puede pasar en cualquier momento, ¿por qué no 2024? Bueno, pues el apóstol Pablo nos dice, les dice a los filipenses y por tanto a nosotros, por nada estéis angustiados. Y es curioso porque si te lo digo yo, carece de valor. Mira, yo no sé la situación por la que tú has pasado a lo largo de tu vida, no tengo ni idea, no te conozco y no puedo saberlo. Intuyo algunas y sé que son tremendamente más duras y más difíciles que las que yo he tenido que vivir en mi vida. Yo he vivido una vida muy fácil, muy fácil. De hecho, en las 3 o 4 cosas malas que he tenido que pasar en la vida, he demostrado ser extremadamente blandengue. Soy un hombre blandengue. Así que yo no me siento autorizado en absoluto para decirte esto, pero no te lo estoy diciendo yo. Así que no me mires a mí cuando lo digo, sino a quién lo estaba diciendo. Se lo estaba diciendo el apóstol Pablo. En 2 Corintios, en el capítulo 11, Pablo está hablando de una cosa totalmente diferente, no tiene nada que ver con este tema. Está defendiendo sus sufrimientos y sus padecimientos por el Evangelio. Y en el versículo 23, en la segunda parte, dice, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos. Antes no había puentes, para cruzar un río te la jugabas. Peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. Bueno, podríamos seguir, pero yo creo que te ha quedado claro, ¿no? Yo no soy una persona que lo haya pasado mal y por tanto no me siento autorizado para decirte esto, pero ojo, Pablo sí es una persona que lo ha pasado extremadamente mal, ¿eh? Pablo es una persona que ha pasado por vicisitudes bastante duras en su vida y que está diciéndoles, por nada estéis angustiados. Lo que Pablo nos está pidiendo realmente es una cosa que es contra natura, va contra nuestros instintos, ¿no?
¿Cómo es posible no estar angustiado? ¿Cómo es posible no angustiarse cuando las cosas pintan mal, ¿no? Podemos controlar muchas cosas en nuestra vida, incluso podemos controlar algunas cosas fuera de ellas, pero ¿quién es capaz de controlar sus pensamientos o sus sentimientos? Nadie es capaz de controlar su propio corazón. Eso brota del corazón, surge y ya está. Tú no lo eliges. Es como que viene a ti, ¿no? Claro, porque si mi amiga no quisiera a su madre, aquello no la habría preocupado. El problema es que la quiere. El problema es que la ama con todas sus fuerzas y es por eso que se preocupa. La base de su sufrimiento es precisamente su sentimiento, lo que le pueda suceder. Algo te angustia y no eres capaz de dejar de darle vueltas. En esta iglesia gusta mucho David Bea, ¿verdad? David Bea tiene una canción de esas que no entiende nadie, que dice, no lo voy a cantar, ¿vale? No, dice, las imágenes quedan grabadas a presión, repetidas una y otra vez, y vuelven despacio, con sangre fría, y no sabes lo que debes hacer. Y luego, déjalo. Es verdad, ¿eh? Cuando a ti te agobia algo, cuando a ti te angustia algo, es como que es la propia mente la que lo trae constantemente. Tú estás dándole vueltas, tú te intentas relajar, tú intentas hacer otra cosa, pero es como que las imágenes estuvieran grabadas a presión y volvieran una y otra vez a tu cabeza. ¿Cómo podemos llegar a controlar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos? Bueno, este versículo no aparece de la nada, obviamente está dicho en un contexto. Pablo está escribiendo a los filipenses y les está exigiendo que se regocijen. Les dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y hay pocas cosas en la vida que puedan privarnos más del gozo que la tiranía de las circunstancias. Porque para nosotros el gozo es un resultado. Si las cosas me van bien, yo entonces me gozo. Pero si las cosas me van mal, yo entonces sufro. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Pablo ama a los filipenses y es consciente de que viven en un mundo hostil de por sí y que viven en una circunstancia hostil por culpa del Evangelio. Pero quiere que aun en medio de esa circunstancia hostil, ellos puedan gozarse. Por dos razones. En primer lugar, por ellos mismos y porque los quiere. Y porque su amor le lleva a querer que ellos se gocen, que vivan una vida de gozo, que vivan una vida de victoria, que vivan contentos, alegres y esperanzados, como es normal. Pero en segundo lugar, y no es menos importante y no podemos perderlo de vista, por el éxito de su testimonio. Porque al final, el que mira desde fuera, lo que quiere saber es si las cosas funcionan o no funcionan. Tú le dices a uno, tío, estoy haciendo una dieta que consiste en comerlo todo con cuchara, hasta los filetes. Y el otro no dice, qué chorrada más grande. Lo que te pregunta es, ¿cuánto has perdido? ¿Por qué? Porque lo que él quiere saber es si funciona. En este mundo loco en el que vivimos, lo que la gente quiere saber es si las cosas funcionan. ¿Vivimos como ratoncillos asustados, huyendo del dolor y corriendo hacia el placer como todos los demás? ¿O tenemos una esperanza más fuerte que el día más oscuro? Mirar, hay gente que es extremadamente fuerte, son valientes, inquebrantables, tenaces, duros por naturaleza. Hay gente así en el mundo. ¿Es el Evangelio solo para ese tipo de personas? Y si tú no eres una de esas personas y yo no soy una de esas personas en absoluto, Pablo no tiene nada que decirte. Este mensaje no es para ti. Tú tendrías que cambiar primero lo que eres para poder llegar a tener éxito aquí. Bueno, pues el versículo no termina ahí. Y te propongo que me acompañes en ese versículo para descubrir que el apóstol Pablo lo que nos está dando aquí es una clave para la vida, una clave para poder vivir la vida. Dice el versículo, Filipenses 4, versos 6 y 7. Si alguien lo quiere buscar. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra de Dios. En la versión que yo he leído no se nota tanto, pero hay un claro juego de palabras. Lo que viene entre nada y todo.
Leía un comentarista estos días preparando el mensaje y el comentarista decía, transliteraba este versículo para traducirlo de alguna manera que nos fuera más fácil de entender y decía, no os preocupéis por nada, orad por todo. Y lo siento, si estabas esperando una fórmula estrambótica, mágica, que te elevara por encima de las circunstancias, lamento decepcionarte, porque la respuesta es bien sencilla. Pero pese a ser sencilla, no es por eso menos profunda. Y la respuesta es la oración. La oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Yo no soy muy consciente del privilegio que supone la oración. Para mí la oración es una disciplina cristiana más a la que me tengo que obligar a mí mismo porque no me suele apetecer. Y me cuesta entenderla y concebirla como realmente un privilegio, un gozo el hecho de poder hacerlo. Tengo un amigo que es de aquí, de Valencia. Mi amigo se ha divorciado recientemente. Y bueno, ya sabéis que un divorcio siempre es doloroso y siempre se sufre, independientemente de las circunstancias. Pues mi amigo estaba volviendo por trabajo desde León hasta Valencia, que es un camino bien largo, solo en el coche, y le iba dando vueltas a la cabeza, a todo lo que había sucedido, a todo lo que eran sus sentimientos. Y me estaba contando que en un momento dado, pues le pasó algo raro que no le había pasado hasta entonces, que es un ataque de ansiedad, y que el pobre hombre se empezó a agobiar, entonces paró en la cuneta y se puso a vomitar y a llorar como un niño. Le dije, tío, ¿y entonces qué hiciste? Dice, pues nada, me recompuse, me subí en el coche y llegué hasta Valencia. Y ya está. Mirad, yo no tengo una relación mágica o muy especial con Dios diferente de la que puedas tener tú, pero a que es de primero de creyente que cuando a ti te pasa algo así, lo primero que haces es caer de rodillas, coger todo tu dolor, ponerlo delante de Dios y decirle, ayúdame Dios, por favor, ayúdame. La oración es un privilegio para nosotros. ¿Quieres librarte del afán y de la angustia? Haz que tus peticiones sean conocidas delante de Dios, como te está diciendo el versículo. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. El cómo aquí es muy, muy, muy importante. Porque tú puedes pensar que peticiones, oraciones, ruegos son simplemente palabras sinónimas que están puestas unas junto a otras para que quede más bonito, pero que no tienen un sentido específico. O puedes pensar que esas palabras sí que tienen un orden establecido, que está cargado de matices que nos están hablando de algo. Hubo un predicador en Inglaterra el siglo pasado, el doctor Martin Lloyd-Jones, que es mi predicador favorito. Mis hijos dan fe porque mi habitación está llena de libros de este tío. ¿Vale? Esos libros en realidad son los sermones que él daba en su iglesia, escritos y puestos en un libro. Y me flipa pensar que 50 o 60 años después de haberlos dicho en su iglesia, siguen siendo de rabiosa actualidad. Para mí él es el rey, junto con Spurgeon, en coger un único versículo y sin sacarlo de su contexto, exprimirle para sacarle todo el jugo. Y él tiene un libro escrito acerca de un libro de predicaciones acerca de Filipenses, y respecto de esto que te estoy diciendo, dice lo siguiente: ¿a qué se refiere al hablar de oración? En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿A qué se refiere al hablar de oración? Este es el término más general y significa alabanza y adoración. Si tienes problemas que parecen no tener solución, si tienes tendencia a estar ansioso y abrumado y alguien te dice que ores, no te apresures a ir a Dios con tu petición. Esa no es la forma. Antes de dar a conocer tus peticiones a Dios, ora, alaba, adora. Entra en la presencia de Dios y sé consciente de delante de quién estás cara a cara. Hasta aquí la cita del doctor. ¿Estás angustiado? Comienza por la adoración. Yo sé que esto es muy complicado, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas. Algunas de nuestras oraciones tienen una ligereza peligrosa. Señor, gracias por los macarrones que me voy a comer. Amén. Y ya está. No parecemos ser conscientes de delante de quién nos encontramos, de cómo es el Dios con el que nosotros estamos hablando. Si quiero que mi oración provoque algo en mí, es muy, muy, muy importante saber delante de quién me encuentro. Se acaba el año y al final lo que venimos a conmemorar es que la Tierra ha dado una vuelta completa alrededor del Sol, ni más ni menos.
Que yo sepa, en un círculo no hay principio ni fin. Así que definir un principio y un fin en esa vuelta es una mera convención que todos hemos acordado, no es nada más. ¿Sabéis? La Tierra ha recorrido 930 millones de kilómetros en ese viaje. Yo vengo desde Madrid, son 352 y se me hace largo algunas veces. 930 millones de kilómetros. Flipa, ¿eh? Yo creo que no somos conscientes de la dimensión. La Tierra ha tenido que viajar para hacer ese viaje a 107.000 kilómetros por hora. Una velocidad mayor que la que alcance cualquiera de nuestras tecnologías, excepto la espacial. 107.000 kilómetros por hora, que se dice pronto. Somos muy pequeñitos, ¿verdad? Para los judíos había tres cielos. Estaba el primer cielo, que era lo que nosotros llamaríamos estratosfera. Estaba el segundo cielo, que es a lo que nosotros llamamos universo. Y habría un tercer cielo, que sería la presencia de Dios y que sería una dimensión diferente, o por decirlo de alguna manera. El tercer cielo sería esa presencia de Dios. Carl Sagan, un famoso astrónomo y divulgador científico que tuvo una serie de televisión muy famosa en los años 80 que se llamaba Cosmos, pretendía hacer que sus telespectadores fuesen conscientes de la dimensión del universo, porque realmente no es algo de lo que nosotros seamos conscientes en nuestro día a día. Y vino a decir que hay tantas estrellas en el universo como granos de arena en todas las playas de la Tierra. No estoy hablando solo de las arenas, Malvarrosa, Porsa Playa, no. Todas las de la Tierra, todos los granos de arena, serían iguales a todas las estrellas que hay en el universo. ¿Tú te lo imaginas eso? Cuando sales de la playa y llegas ahí al paseo marítimo y te intentas quitar la arena para llegar al coche y no mancharlo, cada granito de arena de los que se te quedan pegados, cada minúsculo granito de arena, sería un sol alrededor del cual orbitarían planetas. Flipa. Bueno, pues un grupo de frikis, que frikis hay para todos, frikis científicos, decidió ver si esta aseveración de Carl Sagan era aproximada o realmente no lo era. Así que se dedicaron a medir por cartografía toda la superficie de las costas que se podía considerar playa, le dieron un ancho determinado, le dieron una profundidad y una longitud y se dedicaron a hacer muestreos de granulometría para contar los granos que había en un metro cúbico de arena. Flipa, lo hicieron de verdad, ¿eh? Lo hicieron de verdad. Para llegar a una alarmante conclusión. Hay todavía más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. A mí me explota la cabeza de imaginar un universo así. Bueno, pues cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos, el primero, el segundo y el tercero, la tierra y todo lo que en ellos hay, nos está hablando de que ese es el tamaño de nuestro Dios. Hay una página web que me gusta mucho, se llama Worldometer. Benjamín, ¿la puedes poner, por favor? Es una página que ofrece estadísticas del mundo en tiempo real, ¿vale? O sea, esto es truco, obviamente, ¿vale? Pero nos está diciendo las estadísticas del mundo en tiempo real. Lo que estáis viendo arriba es la población del mundo en este momento. 8.082 millones de personas poblamos la Tierra a día de hoy. Brutal, ¿eh? Si cada una me diera €1, ¡qué maravilla! Aquí pone Birth Today. Eso, para los que no sabéis inglés porque no habéis estudiado en la Sorbona como yo, significa nacimientos hoy, ¿vale? Eso es gente que está naciendo ahora mismo, ¿eh? Bebés lloriqueando. Y esto es gente que está palmando, ¿eh? Fíjate el ritmo. Brutal. Brutal. Quítala ya que se me despistan. ¿Eh? Worldometer, la podéis buscar luego y ver todas las estadísticas que queráis. ¿Qué son para ti? Numeritos bailando en una pantalla. No es nada más. Para Dios no, ¿eh? Para Dios son personas. Personas a las que Él ha creado y a las que Él ama. Gente con sentimientos. Dios ha estado presente en el nacimiento de todas y cada una de esas personas. Dios ha estado presente durante la vida de esas personas en todos los acontecimientos que les han sucedido. Y Dios está con ellos en el triste momento de tener que pasar al otro lado. Dios ha estado en todos y cada uno de los momentos. El cabello de la cabeza de esas personas, ni un solo cabello, ha caído al suelo sin el conocimiento y el consentimiento de Dios. ¿Te das cuenta del tamaño del conocimiento de Dios?
Cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, ¿de qué estamos hablando realmente? Y estos son ejemplos que nos hablan de su tamaño, de su poder o de su conocimiento, pero hay otros atributos que son todavía más flipantes en Dios. Su justicia. Cuando decimos que Dios es justicia, no somos conscientes de hasta qué punto su justicia es justa. Cuando decimos que Dios es misericordia, no sabemos qué está dispuesto a perdonar Dios. Cuando decimos que Dios es amor, no somos conscientes de la profundidad, de la dimensión del amor de Dios y de hasta dónde está dispuesto a llegar por amor. Cuando decimos que Dios perdona, no sabemos lo que es que un Dios que lo sabe absolutamente todo decida perdonar el pasado, el presente, el futuro. Dios es mucho más grande que lo que nosotros concebimos, muchísimo más grande. Sabéis, de hecho, las ideas que nosotros tenemos de Dios son una caricatura, muchas veces una caricatura insultante a la realidad de Dios. La cuestión es que cuanto más tiempo empleemos en entender la grandeza de Dios, más relativas se van a volver nuestras circunstancias. Al final, si Dios es así, ¿qué falta de control va a tener en estas situaciones que a mí me aterra vivir o que no me gusta tener que vivir? Yo no estoy hablando de que te olvides de ellas, pero sí estoy hablando de que las coloques en el contexto correcto. Si quieres librarte del afán, no te apresures con tus ruegos, empieza por la adoración. El profeta Elías estaba amenazado de muerte por Jezabel y tuvo que huir. Y en aquella huida Dios lo llevó hasta un lugar en el que tuvo una teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios. Dios, de alguna manera, se apareció a Elías. Elías pensaba que estaba solo, que solamente quedaba a él fiel. Y estaba tan triste que decía, Dios, mátame, porque yo no quiero seguir viviendo. Y tuvo esta teofanía. Y esa teofanía fue brutal, porque Dios lo que estaba haciendo delante de Elías era sacar músculo. Lo que estaba haciendo es como un padre con su hijito al que le estuviese enseñando el brazo y decirle, ¿te dan miedo los que te acosan en el cole? Mira qué brazo tiene papá. Tienes que tener miedo. Y es un poco parecido. Cuando tú profundizas en la adoración, cuando tú profundizas en entender cómo es Dios, es cuando todas las cosas se vuelven relativas. Es cuando te sientes confiado en el brazo de tu padre. Y es muy importante que empieces siempre por ahí. En segundo lugar, fíjate que dice en toda oración y ruego con acción de gracias. Y quiero que notes que no está hablando solo de un tipo o una forma de oración, no está hablando de la oración de acción de gracias, sino más bien de una actitud por parte del que ora. De que cuando vayas a hacer tus oraciones tengas esa actitud, esa acción de gracias en tu corazón. Es imposible, absolutamente imposible, liberarte de la ansiedad si cuando te pones delante de Dios sientes que Él tiene algo en tu contra. Imposible, no vas a poder. Si sientes que Dios tiene algo en tu contra, confiesa. Arrodíllate delante de Dios, desnúdate, abre tu corazón y confiesa y di, lo siento, Dios. En mi iglesia hay un anciano que dice siempre, confiesa tus pecados con nombre y apellidos, de verdad. Pierde el tiempo suficiente en hacerlo. Es decir, esto, Señor, esto es lo que hay realmente en mi corazón, confiesa. Porque si no, nunca tendrás paz. Sin confesión y sin perdón es imposible que tú sientas paz. Busca, aun en medio de la circunstancia en la que estás, aquellas cosas por las que puedes sentirte agradecido. Dani antes lo ha dicho súper bien, la memoria, ¿verdad? Busca todas aquellas cosas en la vida por las que puedas sentirte agradecido. Decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empezaba, Él es el que sacia de bien tu boca. Y tal. Se habla a sí mismo, habla a su propia alma, haz eso. Haz un recordatorio de tu vida y piensa, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y recuerda las circunstancias que has tenido que pasar en la vida. En las cosas que has vivido hasta ahora, aun en las malas, y reconozco que son cosas a las que yo no me atrevo ni a mirar, Dios ha estado contigo. ¿Has podido sentir su consuelo aun en medio de la tormenta? ¿Has sentido que Dios era tu amparo y tu fortaleza? Y si Dios lo ha sido en el pasado, ¿por qué no habría de serlo en el futuro? Y aun cuando no encuentres ningún motivo para agradecer dentro de tu vida,
La gratitud siempre te va a llevar al mismo sitio. La gratitud siempre te va a llevar a Jesús. Porque si Dios no ha escatimado a su propio Hijo, y su propio Hijo era lo que Dios más quería en el universo, ¿eh? Si Dios no ha escatimado ni a su propio Hijo por salvarte, ¿no te dará juntamente con Él también todas las cosas? Si el deseo de Dios para contigo es tan bueno como para entregar por ti lo más valioso del universo, ¿crees que su pensamiento, su deseo para ti no es deseo de bien, aunque lo que tengas por delante no sea lo que más te gusta del mundo? Si tú, siendo un padre malo, si yo, siendo un padre malo, soy capaz de hacer buenos regalos a mis hijos, ¿cuánto más un padre que sí que es bueno no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si es como lo decía Jesús, ¿verdad? La acción de gracias nos recuerda que somos perdonados. La acción de gracias nos recuerda que somos amados y que nuestro futuro no está en nuestras manos ni en las frías manos de las circunstancias, sino en las manos de Jesús. Es entonces, y solo entonces, cuando puedes dar a conocer tus peticiones a Dios, cuando has pasado por la adoración y cuando hay una acción de gracias en tu corazón. Ahora, ¿cómo hablar con un Dios tan grande? ¿Cómo hablar con un Dios que lo sabe todo antes de que lo diga? ¿Cómo hablar con un ser tan inteligente, tan sabio? Bueno, que la grandeza de Dios, su conocimiento y su santidad no te lleven a considerar la reverencia o el temor como formalismo, porque sería el peor de los errores. Al contrario, te debe llevar a presentarte absolutamente sincero, desnudo y vulnerable delante de aquel que lo sabe todo. Preparando este mensaje leía a un místico francés, las palabras de un místico francés que se llamaba François Fenelon, místico del siglo XVII, al que yo no conocía ni conozco, no os preocupéis, no penséis que no, da igual, luego lo buscáis si queréis. El caso es que tenía unas palabras que me impactaban y decían así, os la voy a leer, ¿vale? Cuéntale a Dios todo lo que tienes en tu corazón, así como si uno vaciara su propio corazón con sus placeres y sus dolores ante un amigo querido. Cuéntale a Él todos tus problemas para que Él te pueda consolar. Cuéntale a Él todas tus alegrías para que Él pueda moderarlas. Cuéntale tus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntale a Él las cosas que te producen aversión para que Él te ayude a conquistarlas. Cuéntale tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Revélale tu indiferencia ante lo bueno, tus gustos depravados por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él cómo tu amor propio te hace injusto hacia otros, cómo la vanidad te tienta para ser poco sincero, cómo el orgullo te encubre ante ti mismo, así como ante los demás. Si tú derramas de esta manera todas tus debilidades, necesidades, problemas, nunca agotarás el tema de conversación, se renovará continuamente. Benditos son aquellos que han logrado obtener una relación tan familiar, sin reservas, con Dios. Eso es lo que tienes que hacer cuando dice que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Desnúdate totalmente y habla con Dios con la confianza con la que hablarías con cualquiera y saca todo lo que hay en tu corazón, así lo bueno como lo malo delante de Él, porque no tiene ningún sentido que guardes las formas o que lo ocultes. Ok, vale, pues yo adoro, yo tengo acción de gracias y yo hago que mis peticiones sinceras sean conocidas delante de Dios. Y entonces, cuando me levante de mi oración, ¿las circunstancias habrán cambiado realmente? ¿Las circunstancias serán diferentes cuando yo haya cambiado? Pues no es lo que la Biblia promete. Y muchísimo cuidado con prometer lo que la Biblia no promete, porque nosotros no somos quien para hacer eso. Lo que la Biblia dice es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tiene algún sentido tener paz cuando ha partido la persona a la que ama? ¿Tiene algún sentido tener paz cuando estás en la ruina? Cuando Job fue tentado por Satanás, Satanás estaba hablando con Dios. Y Dios decía a Satanás, mira cómo resiste. Y Satanás le dijo, piel por piel, ¿qué no dará el hombre por su piel? Tócale a él y verás si no blasfema en tu misma presencia. Cuando es tu propio pellejo el que está en juego, ¿tiene algún sentido tener paz? Laura y yo tenemos un versículo en la habitación. Eh, si vierais mi casa veréis que no hay nada más cuadros que ese, entonces impacta, porque solo es un cuadro en toda la casa. Y dice,
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y podrías pensar, esto lo escribió el rey David, y podrías pensar que lo escribió en años guays de su vida, ahí en el palacio tranquilamente, diciendo, voy a escribir una canción bonita, pero los escribió en el exilio, cuando su pellejo estaba en juego y su vida pendía de un hilo. Ahí es cuando lo escribió. Mira, acostarse es muy fácil. Te metes en la cama y ya está. El problema es dormirse, cuando no tienes paz en el corazón. Ser capaz de dormir cuando la cabeza y los sentimientos no paran de dar vueltas. Y el salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. La Biblia no promete que las cosas no vayan a suceder, pero sí nos dice que hay disponible para nosotros una paz de parte de Dios que sobrepasa todo el entendimiento humano. Una paz que es contra natura. Vivimos en la era de los ansiolíticos y es normal. Un mundo sin Dios y un mundo sin sentido es un lugar aterrador en el que vives a merced de las circunstancias. Tú, los tuyos y aquello a lo que amas están a merced de las circunstancias. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de los míos? ¿Qué futuro puedo esperar mejor que una muerte lo más lejana posible, intentando cumplir la mayor parte de mis sueños y, por favor, y a ser posible, que no duela? Pero es la realidad de la gente que tenemos y que vive a nuestro alrededor y que no cree en Dios. A nosotros se nos concede la paz para que ella monte guardia sobre nuestros pensamientos y nuestros corazones. Sin ella, nuestro corazón y nuestro pensamiento se llenan de cuestionamientos acerca de la bondad de Dios y su providencia. Con ella seguimos sabiendo que somos amados aun en medio de un mundo que se derrumba a nuestro alrededor. Guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos explícitamente en Cristo Jesús. Y esa es la clave más importante de todo. Guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón explícitamente en Cristo Jesús. ¿Sientes que Dios no te ama? ¿Sientes que es imposible que Dios ame a alguien como tú? Bueno, pues recuerda que Dios ha entregado lo más valioso del universo por salvarte, a su Hijo Jesucristo en una cruz. ¿Te sientes indigno de salvación? Normal. Pero recuerda que, como dijo Lutero, cuando me miro a mí mismo, siento que es imposible salvarme. Pero cuando miro a Jesús, siento que es imposible perderme. ¿Te aterra enfrentarte a las circunstancias que tienes por delante? Bueno, pues recuerda que Jesús ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, infundiendo su fuerza en ti hasta llevarte a la meta que Él ha diseñado, la meta que Él ha provisto y la meta que nadie te puede robar, porque lo ha dicho Él. Ninguno nos vamos a quedar aquí para siempre. Me encantaría que en mi epitafio no pusiese un fin, pero lo más probable, si no vuelve Jesús antes, es que lo ponga. A ninguno nos seduce la idea de sufrir y a ninguno nos seduce la idea de abandonar este mundo y de despedirnos de aquellos a los que queremos y que nos quieren con tantísima fuerza. Pero en Jesús tenemos esperanza. Y como dijera el propio Job, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén.